Cuando uno mira a su alrededor y uno tiene que mirar su realidad en la vida de hoy, ¿qué pasa hoy en nuestra vida? Una de las ambiciones que hay en la mayoría de las personas es volver a la normalidad que teníamos antes. Como veis, el virus parece que está dando cierta tregua. Podemos volver a reunirnos. Hay, una cierta relajación prudente, pero muchas veces queremos volver a la normalidad porque eso nos permite esconder debajo de la alfombra cosas que Dios ha desnudado en este tiempo que nos ha hecho vivir el Señor. ¿Tú crees que las cosas pasan porque sí? ¿Tú crees que este virus que se ha cernido sobre el mundo y que ha puesto el mundo cabeza abajo, naciones, economías, la vida de muchos creyentes que han dejado de congregarse, de tener comunión con Dios, porque su única comunión con Dios era acudir al culto? Quieren volver a la normalidad para esconder debajo de la alfombra las cosas que Dios ha venido a tratar en nuestra vida. ¿Me entiendes lo que te digo? Así que la normalidad es la vuelta a lo mismo de antes. Los incrédulos a disfrutar de los placeres temporales del pecado, los placeres que la vida les ofrece porque tienen dinero, porque tienen una posición social, porque se creen más dignos que los demás o porque la gracia de Dios les ha permitido disfrutar de riquezas que otros no tienen. Pero para la gran mayoría de las personas quieren volver a la normalidad porque lo anormal les asusta, les incomoda, no les permite tener esos objetivos prioritarios en su vida. La pandemia los ha impedido. La normalidad le va a dar a muchos la oportunidad de meter las cosas debajo de la alfombra de nuevo. Y él le habla a los creyentes, no a los incrédulos. Te hablo a ti. Si en este tiempo no has avanzado en tu vida, en tu relación personal con el Señor, es tiempo perdido. Porque muchas veces deseamos volver a aquello que hemos dejado atrás porque no queremos que Dios trate con nuestra vida. Y Dios va a tratar a su manera, como Él quiere, sin contar contigo. Porque el propósito de Dios es tu salvación. El propósito de Dios es que tú entres en el reino de los cielos y que seas salvo de ti y de tus pecados. Amén, hermanos. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 en adelante. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el tuyo y el mío, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Sed imitadores de mí, dice Pablo, porque por ahí andan muchos, y lo digo llorando, de que son enemigos de la cruz de Cristo.
Yo digo, Señor, pero tú tienes enemigos. Sí, nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra conducta, en nuestra actitud. Y Él nos hizo amigos por medio de aquel que nos reconcilió con el Padre, que es Jesús. Ahora, aun siendo amigos de Dios, reconciliados en Él, en Cristo, y haciéndonos amigos del Padre por su Hijo, todavía entre nosotros hay enemigos, y a los cuales aquí Pablo identifica llamándole enemigos de la cruz. ¿De qué? De Cristo. Pablo comienza aquí diciendo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿En qué tenemos que ser imitadores de Pablo, queridos hermanos? Pablo vivió en su vida dos vidas. La primera como fariseo, representante de la ley. Él era un hombre respetado, irreprensible. ¿Es esa la forma en la que tenemos que imitar a Pablo? Muchas veces las personas reciben el Evangelio en su vida y creen que el Evangelio es una práctica religiosa. Pablo le está diciendo aquí, sed imitadores de mí, pero no de esa vida de la práctica religiosa. No de esa vida llena de reglas, de imposiciones, llenas de conductas externas que mostramos a los demás, donde queremos ser impolutos, donde queremos ser irreprensibles. Muchas veces hacemos un gran esfuerzo por mantener una imagen externa en nuestra vida, cuando en el interior de nuestra vida hay todavía cosas que Dios tiene que tratar. Cuando Pablo dice aquí, sed imitadores de mí, no lo dice en esa vida en que llevaba Pablo, sino en la vida después que tuvo Pablo en su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Que esa vida es muy diferente de esa vida religiosa. Yo digo, Señor, ¿cómo yo puedo ser imitador de Pablo? Si yo no le llego a Pablo ni a los suelas de los zapatos. Él se describe a sí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, como una persona extraordinaria. Irreprensible en cuanto a la justicia propia, dice irreprensible. ¿Quién puede decir eso de sí mismo? ¿Cómo Pablo puede hacer que nosotros seamos imitadores de eso en nuestra vida cuando es imposible en nosotros mismos y en esta naturaleza que domina nuestra vida en ser irreprensibles, santos absolutamente? No es ese en la que Pablo nos invita a ti y a mí a ser imitadores de él. Es en la segunda jornada de su vida. Pablo tuvo dos jornadas en su vida. La primera, antes del camino de Damasco. Y ahí habrá en Filipenses, luego lo puede leer en el capítulo 3, cuál era la descripción de su propia vida. Un hombre absolutamente riguroso, respetado por su pueblo, por sus pares, referente de la religión judaica como ninguno, fariseo no solamente en el sentido doctrinal de la palabra, sino realmente una persona de consenso. Una persona a la cual todos miraban para ser imitadores de él. Pero todas esas cosas, dice Pablo, las tengo como basura, no son nada en mi vida, no son las cosas que yo quiero que tú imites de mí, sino que lo que Pablo quiere que imitemos de él es la segunda jornada, su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. ¿Sabes por qué? Porque el camino de Damasco para la vida de Pablo transformó su vida. Dejó de ser aquello que era, dejó de valerse por sí mismo, dejó de tener su justicia propia, de ser valioso por la práctica de la religión, para empezar a expresar en su vida las señales de la cruz, en su propia experiencia con el Señor. Tú y yo tenemos que ser imitadores no de ese primer Pablo, sino del segundo. Por eso Pablo identifica aquí a muchos
dice, y por ahí andan muchos, dice. Claro, cuando uno dice muchos, uno podría pensar, bueno, si uno lo compara con la iglesia evangélica hoy en día, hoy vamos a poner un número, bueno, simpático de convertidos en Argentina. ¿Qué puede haber? 3 millones de personas convertidas. ¿Alguien sabe cuántas personas hay creyentes en Argentina? 3 millones, 4 millones. Vamos a poner 5 millones de personas. Pero en la iglesia, la primera iglesia, eran 5.000 o 6.000 o 10.000. Pues dice la palabra de Dios que muchos, dice Pablo, muchos de ellos, muchos, o sea, la mayoría, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo uno puede ser enemigo de la cruz de Cristo? Porque no lleva las señales, los estigmas de la cruz en su vida. ¿Y qué es eso, Juancho? Yo no te quiero hablar del sexo de los ángeles, porque no es mi tarea. Lo que sí te puedo hablar es que el proceso de la cruz en nuestra vida va a dejar señales inequívocas en nuestra vida personal de que esa obra preciosa de redención, de restauración en nuestra vida, deja señales permanentes en nosotros. No son señales pasajeras en nuestra vida. Son las señales que este grupo de creyentes que se congregaban en la iglesia, a los cuales Pablo identifica, no como creyentes y personas que se destacaban en su vida por conductas irreprensibles, por santidad, por denuedo santo, por generosidad en sus vidas. No, él los identifica porque no llevan los estigmas de la cruz en su vida personal. Porque predican el Evangelio, pero ese Evangelio que predican no es el Evangelio que Pablo les había predicado. Muchas veces en nuestra vida solo anhelamos cambiar lo externo. Y Dios quiere hacer una obra dentro de ti que nada tiene que ver con tu conducta externa. Porque solo cambiando de adentro vas a cambiarlo de afuera, de forma real en tu vida. Lo otro es una construcción que hacemos para el momento oportuno en nuestra vida. Venimos a la iglesia, hoy está el pastor general, pues hoy hay que ponerse el mejor saco, la corbata. ¿Quién no hace eso? Uno quiere ganar posiciones de envergadura en cualquier oportunidad en su vida. En la iglesia también lo hacemos. Ahora Pablo nos deja ver claramente que en el camino de Damasco hay más valor en la muerte que en la vida. Hay más valor en el morir de nuestra vida que en la vida que tenemos. El cementerio es mejor camino para nosotros, los creyentes, que el seminario. Muchas personas creen que la notoriedad que pueden tener en sus vidas la van a lograr estudiando la Biblia. Yo te quiero decir un secreto. No porque yo sea mejor que tú. Yo soy el peor aquí de todos. ¿Qué te quiero decir? No es el seminario lo que te va a dar notoriedad en tu vida. Es el cementerio. Viejo Adán tiene que morir. Y Cristo lo va a llevar a morir en esa cruz con él. ¿Para qué? Para que en su resurrección darnos su vida. La vida que yo quiero es la vida de la resurrección de Cristo en mi vida. Y es la que tú debes de anhelar en tu vida personal. Pero solo Dios puede dar vida, y dice, y vida en abundancia, cuando hay primero muerte. Hay que morir primero. Pero más cargas, Juancho. Esto cada día se pone más difícil. No. Lo fácil para el Señor es llevarnos a morir en Él. No es que te van a decapitar el cuello. No. No es que Dios va a romper tus deseos íntimos en tu vida. No, es que esa cruz en tu vida, los efectos de esa cruz en tu vida después de esa experiencia personal van a terminar
por poner esas cosas que tú anhelas en tu vida en un lugar tan lejano que nunca, nunca las desearás. Es Él trabajando en tu vida. ¿Para qué? Para hacer morir lo terrenal en nosotros, queridos hermanos. Es la obra de la cruz que deja estigmas en nuestra vida tan evidentes que los demás pueden ver en nosotros que no es la práctica de la religión lo que nos da notoriedad, sino que es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Yo quiero esa vida para mí. No quiero la religión. La religión es cansativa, la religión es rigurosa, la religión te pide cosas que no puedes hacer, impone reglas y conductas difíciles. Cuando Lutero vio los evangelios y vio que no podía vivir la vida santa que la Biblia nos muestra, dijo, esto es mentira, porque no conocía la gracia y la obra de la cruz de Cristo en su vida. Cuando le llegó el momento ese en su vida personal en el cual el camino de Damasco se convirtió en una experiencia en su vida, entonces pudo dejar atrás la práctica religiosa para, como Pablo y como algunos de nosotros, o como algunos de los que estamos aquí, los estigmas de la cruz ahora son las señales de nuestro ministerio. Yo no lo digo por mí, porque yo estoy luchando para que eso ocurra en mi vida. ¿Es más cómodo, más fácil la religión? Claro que es más cómodo y más fácil. Vengo aquí, lanzo el sermón, ahora luego hay que vivir la vida cristiana todos los días. Hay que vivir con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Hay que practicar el evangelio. Y para eso la práctica de la religión no sirve. Porque nosotros vamos a mirar a los demás siempre por encima del hombro. Cuanto más justicia propia tenemos, cuanto más nos creemos mejores que los demás, más difícil se hace su salvación porque le impones reglas y más reglas en su vida. Este es un desgraciado. Todos tienen que ser como yo. Ayuno 3 veces por semana, oro, tengo comunión con Dios, soy una persona respetada, amada por mis hermanos. Ahora, detrás de esa fachada construida hay solo práctica de religión. Y son esos a los que Pablo identifica y dice, estos son enemigos no de Cristo, sino de la cruz de Cristo. ¿Qué es el Evangelio, querido hermano? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Versículos del 1 en adelante, para ser un poco más comprensivo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí vemos a Pablo. Pablo era un erudito de la Biblia. Nadie puede decir que no conocía la Torá y la ley. Si en algo se destacaba este hombre, era en el manejo de la palabra, de la Torá. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dejó atrás la práctica religiosa para mostrar los estigmas de la obra de Cristo en su vida. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué tanto énfasis Pablo en la segunda jornada de su vida? Porque la manifestación de la vida de Dios en nosotros solo es posible primero si la muerte del reo ocurre en verdad. Yo, dice Pablo, no quiero saber ninguna otra cosa. Lo único que os puedo decir, el único evangelio que puedo predicar es Jesucristo y este crucificado. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Si no, nuestra fe sería vana. Jesús sería como Mahoma o como Buda, que ofrecen garantías de una vida eterna que después en sus propias vidas no pueden constatar. Buda no resucitó, ni Mahoma tampoco. Murieron como lo que eran, pecadores. Arrastraron a millones de seres humanos a una
conciencia espiritual equivocada. Trataron de acercarles a la verdad sin hacerlos llegar a la verdad. Y Jesús muestra que el Evangelio es su muerte y su resurrección. La redención de nuestros pecados solo es posible cuando el Cordero es inmolado en esa cruz. Pero no solamente Jesús vino a morir por tus pecados, sino Jesús vino a llevarnos a morir con Él. Esa segunda jornada de nuestra vida es la que menos predicamos. Yo hasta hace no mucho tiempo no tenía tanta conciencia como tengo ahora. Por eso me oirás que estoy repitiendo una y otra vez lo mismo. No lo mismo en palabras, pero sí lo mismo en esencia. Si tú quieres progresar en tu vida espiritual, no es el camino del seminario, es el camino del cementerio, querido. Y eso, claro, eso para muchos es difícil. Es difícil porque son como Nicodemo. Cuando vino Nicodemo a hablar con el Señor y le dijo Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a volver a entrar otra vez en el útero de mi mamá y volver a nacer de nuevo? No, no es así, Nicodemo. No es por formas, no es con razonamientos, no es por la ley natural. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual en nuestra vida. Somos las mismas personas a las que Cristo lleva a morir en esa cruz para que Él nos dé su vida, la vida de su resurrección en nosotros. Que esa es la vida que ahora vivo. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cuál es, querido hermano? La esencia es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ¿la vivo en qué? En la fe en el Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí. Mi vida es la vida de Cristo y es la que abrazo todos los días, porque la vida del viejo hombre ya quedó en el cementerio. Es posible que quiera resucitar el lunes por la mañana, a veces quiere resucitar, pero como decía Pablo, cada día al cementerio, al sepulcro, al viejo Adán, a empujarlo de nuevo a esa cruz. ¿Para qué? Para que no me dominen los instintos de Adán en mi vida. Los instintos del hombre carnal, de ese hombre del cual queremos huir de él. Es tan difícil para nosotros. Hay dos cosas que no somos capaces de vencer. Primero, tus pecados. Yo no puedo vencer mis pecados. Mi deseo de pecar, solo Cristo. Es la vida de Cristo en mí la que hace reducir el deseo del pecado. Me hace aborrecer el pecado. Antes tenía una vida desordenada en muchas áreas. Dios la ordenó por la palabra y porque la vida de Dios en mí está ordenando diariamente mi vida personal. Y la segunda cosa que no podemos vencer es a ti mismo. Esa lucha. Mira que lo he intentado, pelotón de fusilamiento, la horca, lo que tú quieras. Pero no hay manera con él. Solamente hay uno que es vencedor. ¿Quién? Jesús. Y somos más que vencedores en mi victoria es la suya. Y yo puedo vencerme a mí mismo, vencer esa naturaleza carnal en mí, sujetarla a Cristo en esa cruz para dejar atrás esa vida de pecado y esa vida que me consume cuando me domina mi propia ego. Hay dos cosas que no vas a poder vencer en tu vida, que es tus pecados y a ti mismo. Y hay una cosa con la cual puedes vencer ambas, que es este Evangelio. Es Jesucristo. Es Jesús que murió en una cruz y resucitó. Es Cristo que te lleva a morir en Él, en su cuerpo. Dice, a todos atraeré hacia mí.
A ti, a ti, a ti y a ti. ¿Cómo te atrae? Por la palabra. Él nos lleva en su cuerpo a morir en él. ¿Y eso se siente? No, eso no se siente. ¿Eso se puede constatar de alguna manera? No, pero eso se cree. La vida que vives ahora, ¿qué es? ¿En la fe? ¿En el Hijo? No lo siento, no lo veo, no puedo decirte cómo pasó, pero lo creo. Y cuando tú crees eso en tu vida, es cuando eso produce efectos en tu vida personal. Y dejas atrás esa vida de pecado y esa vida centrada en ti mismo, esa vida egoísta que solo piensa en sí mismo. Hay personas que solo son amantes de sí mismos, son ellos su propio amorío. Yo, el único. Y claro, Dios tiene que acabar con ese divorciarte de ti mismo para que te puedas enamorar de Él. ¿Cómo hace eso el Señor? Pues en esa cruz comienza ese trabajo de divorcio en tu vida, para que dejes de amarte a ti y lo ames a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él, y la Biblia se interpreta a sí misma, no hace falta yo que te diga mucho. Si lees la Biblia vas a ver cómo no se contradice. Y Jesús quiere transformar nuestras vidas, queridos hermanos. No para que seamos enemigos de Cristo, sino para que cada una de nuestras vidas contribuya a aquellos que somos de Cristo, en la iglesia, en tu casa y en cada lugar. Amén, hermanos. Volvemos a Filipenses al capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿A quién debemos de imitar? Aquellos que tienen la manifestación de la vida de Cristo en ellos. Son los estigmas de la cruz. Son esas marcas induditables que no se pueden cuestionar, porque no son propias del ser humano, son propias de la gracia de Dios en nuestra vida. Estigmas que son la renuncia a ti mismo, la renuncia a tu propia estima, la renuncia, como Pablo en su vida personal, de ser respetado, amado y admirado por sus pares, a ser perseguido, a ser señalado con el dedo, a ser cuestionado. La mayor censura que tuvo Pablo en su vida fue cuando los estigmas de la cruz eran evidentes en el evangelio que vivía. Todos aquellos que eran admiradores de él se convirtieron en perseguidores de él. ¿Y por qué? Por causa de la cruz de Cristo. Cuando el mundo te da una palmada en la espalda y te dice que todo anda bien, yo te digo que dudes de tu conversión. El mundo tiene que censurarte. Decir, tú, trabajar para el Señor, ir de misionero a África. Tú estás loco, muchacho. La vida tiene mejores cosas que eso. Muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida es propio solo para aquellos que tienen los estigmas de esa cruz en su vida personal. Aquellos que han pasado por el cementerio. Yo el otro día le decía a los hermanos en Uruguay, hermanos, estamos haciendo un llamado para ir a las misiones, Miguel lo hace desde Madrid, nosotros desde acá, en la medida y la gracia que Dios nos da, y yo no puedo comprender que aquí entre vosotros sea yo el único que ha tenido ese llamado. Yo me vine de España aquí. Tenía 27 años. Era tan joven como tú que estás ahí sentado. Llamado para servir al Señor. Digo, yo no puedo comprender cómo ese llamado solo lo tengo yo. No porque yo sea mejor que tú, sino porque eso muestra que todavía en nuestra vida hay muchas cosas que Dios tiene que ir trabajando para ir eliminando, despojándonos de nosotros mismos y así haciéndonos no esclavos de la religión, sino libres para seguir a Cristo. Amén, hermanos. La iglesia está llena de esclavos de la religión y Dios lo que quiere es darte la carta de libertad. Tú a un preso que está
en Olmos, el mayor regalo que tú le puedes ofrecer, y su oración diaria es salir en libertad. Y eso tenemos que practicarlo en la iglesia también. ¿Libertarte de qué? Pues de ti mismo, de tus planes, de tus objetivos, de tu egoísmo, de tu dignidad. Pablo decía todas esas cosas. Mira que Pablo tenía vamos, una reputación, una actitud, un pedigrí. ¡Wow! Como ninguno. Dice, todo eso, basura. ¿Por qué basura? Por servir a Cristo. Esos estigmas de la cruz no están tan visibles en nuestra vida. Y ahí empiezan los problemas en nuestra vida. El trigo y la cizaña están en la iglesia. Yo no quiero denostar a nadie aquí esta mañana, yo te hablo con franqueza y con amor. Yo no puedo sacar en la cizaña si es que la hubiese aquí, porque eso lo va a hacer el Señor. Yo lo que puedo hacer es predicar el Evangelio. Y eso es lo que hago todos los días. Predicar este Evangelio, predicar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Predicar tu muerte y la vida que Dios te va a dar, que es la vida de su resurrección en ti. Es esa vida de abundancia que habla la palabra de Dios, que te despoja de ti mismo y te hace vivir en esa libertad para poder elegir en tu vida cada día servir al Señor. Pero eso es una experiencia personal diaria en nuestra vida. No es una elección que tú haces, es la gracia que Dios te da para no pensar en ti, sino para poner tus pensamientos y poner tu vida al servicio de aquel que te ama. Qué bueno es saber que Dios puede hacer eso y que cuenta con nosotros para que nosotros no seamos estorbo en eso, sino estemos dispuestos a que nuestra vida sea olor grato de Él allí donde vamos. Dice Pablo, llevando siempre entre vosotros el olor fragante de la muerte de Cristo. Y yo digo, ¿cómo es posible llevar olor fragante de la muerte de Cristo? Sí, son los estigmas de la cruz, es el Chanel número 1, ese es un perfume que a las mujeres les gusta mucho, o el 5, no sé cuál de ellos es, pero ese es el perfume que tenemos que llevar en nuestra vida, no el perfume a religión, que es barato, perfume caro, que es el que Dios da a aquellos a los que la vida de Él es el perfume de sus vidas. Y aquí habla de los enemigos de Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién llora por esas cosas? Solo Pablo. No llora por sus persecuciones, por las asechanzas, los despropósitos, los cuestionamientos, la ira de un pueblo que siendo un hombre respetado y admirado ahora se convierte en un enemigo. Él no llora por esas cosas, no llora por los momentos de aflicción en su vida, cuando estaba, después de haber echado el demonio de una mujer adivinadora, lo meten en la cárcel, en lo más profundo de la mazmorra junto con otro. Y no llora por esas cosas, Pablo. Llora cuando ve que a su alrededor la obra del Evangelio no está fructificando en las vidas de las personas. Y aquellos que se llaman creyentes no son creyentes. Son creyentes de un Evangelio que es religión. Y son enemigos de la cruz de Cristo. Dice aquí, el fin de los cuales será su perdición. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Digo, es posible que esos enemigos de la cruz de Cristo, como dice Pablo aquí, se puedan perder.
aunque tu propósito es que nadie se pierda. Somos enemigos de la cruz de Cristo no cuando vamos en camino de perder la salvación nuestra, sino cuando impedimos la salvación de otros. Ese es enemigo de la cruz de Cristo. No que tú no te salves, sino que tú no dejes salvar a otros. Tu actitud, tu conducta, la vida que llevas. El testimonio de la obra de Dios en tu vida sea, en vez de un camino de salvación para otros, sea una barrera que impide que otros crean. No enemigos porque tú te pierdes. Te conviertes en enemigo cuando tú impides que otros se salven. Y estos abundan mucho en las iglesias. Una de las cosas que más daño hace a la iglesia son aquellos que tienen esa justicia propia tan exagerada en sus vidas. Ellos se creen que son salvos por aquello que hacen, por aquello que creen, pero por aquello que hacen, por su conducta, por sus méritos. Y cuando hay alguien a su alrededor que no llega al mismo nivel que ellos, este se va a perder. Este no sirve. Cuando Jesús interpelaba a los fariseos en Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 23, versículo 13, dice, estos no entran ni dejan entrar a otros. El gran problema en nuestra vida no es que tú no entres. Dios te va a juzgar por eso, pero Dios te va a juzgar porque tú no dejes entrar a otros. Y los enemigos de la cruz de Cristo se identifican porque ellos se creen salvos, pero ellos ejercen de jueces sobre las vidas de otros para que sean salvos a su manera. Y tú no puedes ser salvo por ti mismo. ¿Sabe? La cruz es muy democrática. Nos trata a todos por igual. Nadie puede ser salvo por conducta, por méritos. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Algo que tú y yo no podemos producir en nosotros. No es un don que Dios te da a ti y yo no tengo. No. La gracia es un don que Dios da a aquel que no merece nada. El justo, ¿por qué se alegra en su salvación? El justo dice que el justo no se alegra en su salvación, sino el pecador. ¿Por qué? Porque el justo se cree justo en sí mismo. El pecador es el que se alegra en la salvación. ¿Por qué? Porque sabe que de ninguna manera podría alcanzar la gracia de Dios y la misericordia de Dios por ninguna conducta que hoy tiene en su vida. Dice, soy cero, estoy perdido, soy pecador. La cruz es muy democrática, querido, más que ninguna otra forma política existente en el mundo, porque trata a todos por igual. Estos enemigos de la cruz de Cristo que Pablo identifica aquí, no es que ellos se pierdan, es posible que se puedan perder, aunque Dios no quiere que nadie se pierda. Lo que quiere hacer Dios es transformar nuestra vida, no para hacernos legalistas y hacer juicio sobre los demás, sino para mover el corazón de Dios a que todos sean salvos. Si tú no eres salvo, no vas a buscar la salvación de otros. Si tú te crees justo, dirás, todos estos están debajo de mi nivel. Para ser salvos como soy yo, hay que estar a mi nivel. Y ahí te conviertes en un enemigo de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la única manera en que los perdidos puedan ser salvos. Es la única manera. Si tú impides eso de alguna manera, estás impidiendo que aquellos que están perdidos sean salvos. Y eso lo hacemos a veces inconscientemente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros la vanagloria de la religión, de la práctica religiosa, nos lleva a ponernos en ese nivel. Yo he vivido en ese nivel. Miraba a los demás por encima del hombro, hasta que Dios me empezó a mirar a mí por el hombro de él encima. Y me dijo, ¿tú quién eres?
tú eres el último de la fila, tú eres el peor de todos. Si tú no tienes misericordia de los que están contigo, esa señal es una señal que a veces está ausente de nuestra vida. No quieres que los demás se salven, no porque tengas una oposición contra ellos, sino porque el espíritu religioso te hace perder perspectiva de aquellos que están a tu lado y aquellos a los cuales Dios quiere salvar, como te salva a ti. Amén, hermanos. Qué bueno es que tú entres y que tú dejes entrar a otros. A veces juzgamos a las personas de manera muy equivocada. Y entonces les ponemos condiciones. Y ahí comienza el gran peligro de nuestra vida, de ser jueces de los demás. Y comienza un conflicto terrible que no somos capaces de superar, hasta que Dios quebranta una y otra vez nuestra vida para ser misericordiosos como Dios lo fue con nosotros. Amén, hermanos. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. Cuando el centro de nuestra vida somos nosotros, ahí comienzan los problemas. No solamente porque tenemos un exceso en lo que comemos, que Pablo los identifica aquí. No habla tanto de lo que comemos, sino del centro de nuestra vida. Y una de las cosas que manifiesta los estigmas de la cruz en nuestra vida es que ya no pensamos en nosotros. Nuestra vida no es la que importa. Lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida si nos lleva a morir con Él en esa cruz. Tú eres mucho más útil para el Señor después de pasar por el cementerio. Y cesarán esa actitud egoísta de ser el centro del mundo nosotros, para que el centro de nuestra vida sea el Señor y consecuencias sean los demás. Tu vida no puede ser como una telaraña. Tú has visto las arañas, lo que hacen. Tejen de su vientre, ellas producen no sé cómo se llama eso, una especie de mucosa que la van tejiendo y tejiendo, sobre la cual generan un espacio donde mover su vida. Ahí cazan, ahí se reproducen, no salen de ahí. Tú una araña nunca la vas a ver fuera de su telaraña. Si sale de ahí es porque ve alguna alternativa de caza cerca, pero no salen de ahí. Esa es la vida del no nacido de nuevo. ¿Dónde está su vida? Ahí, centrada en sí mismo. Son esclavos de su propia vida. No tienen otra idea de vida más que ellos. Y si hay alguna cosa clara que la cruz hace en nosotros, es hacer morir a ese hombre egoísta que hay en ti. Amén. Es llevarlo a la cruz con Cristo. Es hacer de ti, de mí, como hizo Jesús. Aquel que era Dios, bajó a tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y cuando llegó la cena con los 12, unas horas antes de morir, tomó la jarra, el agua, la toalla, y se puso de rodillas a lavar los pies de sus discípulos. Todo deseo de grandeza en nuestra vida, porque tenemos deseos de grandeza. Nosotros queremos venir de arriba, estamos arriba y tenemos que bajar. Jesús estaba arriba y ¿qué hizo? Bajó. Se hizo como tú y como yo. Se despojó de su divinidad. Se negó a sí mismo, dejando su gloria para hacerse hombre. Y
como el siervo de tercera categoría, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yo no entendía eso. Digo, ¿qué es eso del siervo de tercera categoría? Los judíos en su casa tenían siervos que tenían cierta notoriedad uno y eran diferentes de otros. Cuando un judío invitaba a comer en su casa a otros, el mayordomo que hacía, a ver cómo digo, el mayordomo que recibía a las personas era el mayordomo principal. El resto, había mayordomos para servir la comida y al más humilde, ¿sabes lo que le daban? A lavar los pies. Ese es nuestro destino. Lavar los pies de tus hermanos, servir a los demás. Esos son los estigmas de la cruz, como muchos otros que hay en el Evangelio, que manifiestan que la vida de Dios está en ti. Amén. Que has pasado de muerte a vida, que la telaraña que tú tejes y tejes en tu vida, dejas de hacerlo, para ahora que la vida de Dios en ti pueda producir un cambio radical en tu vida. Amén, hermanos. Dice, cuya gloria es su vergüenza. Yo no entendía muy bien este versículo. Tuve que ir a otra Biblia para tratar de encontrar otra traducción un poco más entendible que esta. ¿Cómo puede ser un enemigo de Cristo cuando la gloria es su vergüenza? No es la vergüenza de aquel que la ejerce, sino es la vanagloria para avergonzar a aquellos que han caído. Mira, dentro de la iglesia hay especialistas, hay personas que son especialistas, ¿sabes en qué? En deshonrar a los demás. Sí, yo te digo, hay personas que su único trabajo es deshonrar a los demás. Son especialistas en ellos. Por eso dice aquí Pablo, cuya gloria, la vanagloria de su vida, ¿sabes cuál es? Es verte caído a ti. ¿Para qué? Para hacer escarnio de ti. ¿Para qué? Para juzgarte y condenarte. Hay unos animales muy feos que no me gusta hablar de ellos que se llaman buitres. ¿Tú los has visto? Bueno, aquí no se ven muchos, pero hay, por ahí. Esos están dando vueltas por el cielo y cuando huelen que a una presa está muerta, ¿qué hacen? Bajan a comer de la carroña. Cuando un hermano cae en pecado, siempre hay, yo no quiero decir, pero hay, ¿lo qué? Carroñeros que andan buscando carroña para poder esparcirla. No seas tú uno de esos, querido. Amén. No seas un buitre. No digo buitre porque es una palabra muy fea, no quiero yo ofender a nadie. Pero a veces actuamos de esa manera en nuestra vida. Deshonramos, buscamos nuestra gloria en la deshonra de los que están con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no murmuréis los unos contra los otros, ni os hagáis murmuradores los unos de los otros, porque te conviertes en juez. Qué terrible es eso. Sentarte en la silla del que juzga. Santiago 4, vamos a leerlo. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. O sea, se pone por encima de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay tantos ejemplos de esto a veces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que tenemos que cubrir las faltas con amor los unos de los otros. No impedir que el olor fétido de las acciones inconvenientes de nuestros hermanos se esparza en medio de nosotros. Cubrir con amor es como asumir el pecado del que está contigo.
Yo cubro con amor a mi hermano, no las faltas, porque hay personas que cubren las faltas, no al hermano. Condenan al hermano, pero cubren las faltas. No, no es ese el Evangelio. El Evangelio es que el simpático no es los errores, sino el hermano al que tenemos que cubrir. ¿Para qué? Para restaurar su vida. ¿Cómo restaura el amor de Dios? De dos maneras. El amor de Dios cubre multitud ¿de qué? De pecados. Es el aceite que cubre la herida. ¿Para qué? Para que el olor fétido no salga y los buitres empiecen a dar vueltas. Y segundo, para cicatrizar la herida hay que haber arrepentimiento después. El amor es para cubrir, no para encubrir. Yo no voy a encubrir las cosas, voy a cubrir con amor. Damos aceite en la herida, hay arrepentimiento después, cicatriza la herida y yo vigilo al convaleciente de la herida. ¿Para qué? Para cubrirlo con amor. Ahora, lo que no podemos hacer es esparcir, cubrir con amor es impedir que se esparza ese olor nauseabundo. El hermano pastor, no sé, digo un nombre cualquiera, cayó en adulterio y hay como una especie de vanagloria en muchos cristianos que lo juzgan y lo condenan. Y yo digo, pero ¿quién te ha puesto a ti de juez para juzgar y condenar a los demás? Una hermana de una iglesia evangélica un día tuvo un sueño muy revelador. Ella era murmuradora profesional de la iglesia. Su especialidad era la lupa. Mirar y hablar. Dice que un día fue el pastor compungida, quebrantada, porque había tenido un sueño. Dice, el Señor me llevó al arrebatamiento y vi cómo, el Señor empezaba en la iglesia donde ella se congregaba. Al primero que se llevó fue al pastor. Dijo el pastor, qué gracia, qué bendición, porque ni el mismo pastor sabía si iba a ser salvo o no. Y así comenzó con los hermanos, con uno, con otro, y cuando vio que no le llegaba a ella el momento, le dijo, Señor, ¿y yo? Dice, tú no, porque tú te has sentado en la única silla que no deberías de haberte sentado, que es de aquel que juzga. Y si tú juzgas, te haces juez. Dice que le vino tal quebrantamiento en su vida que volvió allí y le dijo, pastor, he tenido un sueño revelador de verdad, para todos nosotros. Amén, hermanos, que no debemos de juzgar, sino que la tarea de nuestra vida, ¿cuál es? Es cubrir. Así cubrió Jesús tus pecados y los míos. Sus heridas, tus heridas, para que no brotase el olor fétido de ellas. Y él, hay una frase que habla mucho, contención de daños. Él cubría ahí. Amén. Y lo último que habla aquí Pablo, dice que solo piensan, enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Y ahí había tanto que decirte, pero sintetizado fácil para ti y para mí. La cruz de Cristo, esa experiencia de nuestra vida a la cual Cristo nos va a llevar, es una obra que hace morir y llevar a morir a este viejo pecador, este viejo hombre en nosotros. No termina con la carne. La carne sigue perturbando nuestras vidas después de tu resurrección, después de haber nacido de nuevo. Cuando Nicodemo o cualquiera de nosotros se produce ese nuevo nacimiento en nuestra vida, al día siguiente lo terrenal comienza a trabajar en nuestra vida. Dice en Colosenses, el capítulo 3, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso es después de haber nacido de nuevo. Eso es después de la cruz. No es que ya te vuelves un Superman santo, no. Sino que la carne va a trabajar en tu vida, va a perturbar, va a haber tentaciones en tu vida. No las que produce el viejo hombre, porque ese ya quedó crucificado con Cristo, sino las que la carne
este envase en el que vivimos y del cual no te puedes despojar de él hasta que Dios nos dé un cuerpo glorificado. Después allí arriba sí, esto ya no servirá. Pero mientras tanto, mientras Él no nos lleve, vamos a tener luchas. ¿Tú tienes luchas? A ver, tenemos luchas todos. Dice, hacer morir, y eso te lo dice a ti y a mí. Esa obra de santificación en nuestra vida es la que impide que tú y yo nos convirtamos en aquellas personas que solo piensan en lo terrenal. Pensar en lo terrenal no solamente es lo obvio de la frase, pensar en las cosas de aquí abajo, sí, pero uno piensa en las cosas de aquí abajo porque no tiene perspectiva de las cosas de allí arriba y porque no se está produciendo esa santificación en su vida personal. Y esa obra la hace el Espíritu Santo cada día en nuestra vida. ¿Cómo? Haciendo morir en nosotros y nosotros coayudantes con Él de esas cosas en nuestra vida. Si tú ves que a tu hermano le es tropiezo algunas cosas en tu vida, pues ¿qué tienes que hacer, hermano? Pues tratar de conducirte, de hacer las cosas que no le seas de tropiezo. Para eso no necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Para eso necesitas que tengas conciencia de tu vida, de que esa obra de santificación personal que Dios va a hacer en ti va a requerir un esfuerzo de tu vida. No un esfuerzo carnal, sino de la gracia de Dios, para no hacer tropezar a los que están contigo. Amén. Son enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en ¿qué? En las cosas de aquí abajo. No han pasado ni por la cruz, porque el que pasa por la cruz comienza un proceso de santificación. Piensan en lo terrenal, ¿por qué? Porque su vida está antes de Cristo, antes de esa cruz. Llegaron hasta ahí, sí, Dios perdonó mis pecados, Dios me limpió, pero no hay una transformación en su vida y lo terrenal pasa a ser parte de su vida. ¿Por qué amamos al mundo? ¿Por qué el mundo nos es atractivo para nuestra vida? ¿Por qué confiamos en él? ¿Por qué muchas veces dependemos de Egipto en nuestra vida? Y porque todavía no ha habido ese proceso de muerte y de vida. Porque la vida de Dios solamente piensa en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses, buscad las cosas de arriba. El que ha resucitado con Cristo no piensa en las cosas de aquí abajo. O si piensa, piensa para ver cómo puedes utilizarlas para hacer el bien a los que están con nosotros. Yo pienso en las cosas de aquí abajo todos los días. Ahora, no por egoísmo, sino para ver cómo podemos seguir avanzando en esta obra de gracia que Dios nos ha permitido de llevar el Evangelio a las vidas de las personas. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Ves cómo funciona lo del reloj? Ahora tengo 2 o 3 que me están ahí chinchando. Pablo decía, mirad que muchos de los que andan por ahí, y lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Analiza tu vida para ver en qué áreas todavía está siendo funcional aquellos que todavía la vida de Dios no es su vida. ¿Qué vida es la que amas? ¿La tuya o la vida de Cristo? Si es la vida de Cristo y esa es tu vida, esa es la vida que dará fruto en ti y te permitirá, en la medida de la gracia que Dios tiene contigo, de ser instrumento en sus manos. Las personas más notorias no son las del seminario, recuerda, son las del cementerio. La vida truncada de Adán, el deceso de Adán, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en la medida en que Dios permita esa obra en tu vida. Yo quiero de verdad vencerme a mí mismo, vencer el pecado, claro que quiero, pero necesito al Señor. No puedo por mí mismo. No es la obra de remar la que hace eso. No es mi esfuerzo, mi trabajo, no. Es Cristo. Amén, hermanos. Y como te dije al principio,
Que la normalidad no te dé oportunidad para meter debajo de la alfombra las cosas. Tú vuelve a la normalidad que Cristo ha producido en tu vida en este tiempo, que es tu comunión con el Señor, que es la intensa búsqueda en la palabra y en la oración, no de una medida religiosa, sino de una medida personal en tu vida, para que tú puedas ser identificado como Pablo, como aquellos que llevan o que van apareciendo en su vida las señales de esa cruz, tan hermosas. Recuerda que hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, un hombre allí, Jesús, y Él lleva las marcas de tu pecado, los estigmas de la cruz. Para Él fueron tu pecado y el mío, y los va a llevar por siempre, por la eternidad. Cuando tú lo veas allí, vas a ver que tiene las marcas de tu pecado y del mío. Y las señales que Dios quiere ver en nuestra vida no es que practiquemos una religión, sino que la vida de Cristo, en sus miles de formas, se manifieste en nosotros. Amén. Señor, gracias por tu presencia aquí, mis hermanos preciosos, que tú has llamado, que tú has elegido. Qué abundante es tu misericordia con nosotros, Padre, que has permitido que podamos ser elegidos por ti sin merecerlo. Eso hace más generosa tu gracia sobre nuestra vida y nos hace más responsables a nosotros de aquello que tú quieres hacer en nosotros. No ser identificados como aquellos que niegan la cruz, que evitan la cruz, que eluden la cruz, sino aquellos que aman y te aman a ti y aman tu obra redentiva, tu obra de restauración en nuestra vida, que aman tu gracia en nosotros, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a ser victoriosos en ti, Señor, a vencernos a nosotros mismos, vencer nuestra carne, vencer a nuestros enemigos, vencer el pecado y a vencer a este criminoso Juancho y hacer de nuestras vidas testimonio de ti, que somos imitadores de aquel que, como Pablo, lleva los estigmas de la cruz, lleva, Dios mío, las marcas del poder de tu gracia en nuestra vida, el testimonio vigente de que tú estás trabajando en nosotros y que estás haciendo a tus hijos a tu imagen y semejanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.